Bueno, por supuesto, no hacía falta el dato oficial de enero para certificar que los precios de las cosas esenciales continúan subiendo sin parar y que el horizonte pinta mucho más negro que despejado. Es el problema esencial de la Argentina, en el sentido de que cualquier otro aspecto de la vida económica pasa a rango secundario si la inflación no es solucionada o siquiera amortiguada en forma brusca, qué difícil, o progresiva. Dicho en términos clásicos, arreglar el proceso inflacionario es condición insuficiente, pero necesaria, para seguir hablando y encarando todo lo demás. Históricamente, estudiosos y economistas de las tendencias más variadas han coincidido en que la inflación, como la fiebre, no es una enfermedad, sino un síntoma. Un síntoma al que ahora el propio Fondo Monetario remite a factores multicausales y no solo a la monserga de la emisión monetaria. Pero en el caso de Argentina, sin que se deba ser un especialista para arriesgarlo, y sin meternos en cuestiones técnicas para lo que hay gente mucho más capacitada que uno, pero tampoco sin ceder a la extorsión de que hay que ser un especialista para hablar de cosas básicas de economía. En el caso de Argentina, decíamos, la inflación ya tiene un carácter de dinámica propia, prácticamente inercial, que sí la transformaría en un padecimiento permanente antes o además que en un síntoma. El director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, Andrés Aciaín, es uno de los economistas que plantea asumir que la inflación entre nosotros ya se, con o sin comillas, independizó de sus causas. Aciaín fue una intervención muy destacada acá en Marca en octubre del año pasado, creo que el 23 de octubre. Está no solo subida al sitio nuestro esa entrevista, sino que está colgada en varios sitios, salta al toque, y expuso muy bien acerca de esto en aquel momento, y lo sigue haciendo, claro. Todos los actores sociales, no solo los grandes agentes económicos, tienen incorporado que la inflación pasada debe aplicarse al cálculo de la futura, y nadie confía en que la futura quede sujetada por instrumentos parciales. Emisión cero, dicen entre otras cosas los liberales, o controles de precios, dicen entre otras cosas los heterodoxos que los liberales denominan populistas. Sean los valores del alquiler que demuelen a inquilinos y pequeños propietarios, sea que un tomate puede costar 100 pesos, sea que haya la locura de que no exista el crédito hipotecario en este país, lo cierto es que en simple irrefutable síntesis empírica, constatada, la economía argentina no tiene precios. No tiene precios de hoy para mañana. Una vez que la inflación toma impulso, se desliza sin necesidad de motor. Y los planes que, históricamente, también, intentaron controlar esa inercia, a corto o mediano plazo terminaron fracasando porque no fueron de largo aliento en cuanto al pacto social que debía sustentarlos.
el Austral con Alfonsín, la convertibilidad con Cavallo y, por favor, el propio Macri, que recibió un país con 23% de inflación, que la iba a arreglar en 5 minutos, y la llevó al 50%, con emisión cero, gobernando para sus amigos o cómplices. La excepción podría haber sido Helbard en el 74, pero entre otros detalles se murió nada menos que Perón. Si hoy quisiera intentarse un gran acuerdo social, un pacto, ¿no?, al estilo de eso que Hasiaín formula aclarando que si es por propuestas puede haber montones, más drásticas o más suaves, como por ejemplo ensayar un arreglo con cámaras empresariales, industriales y sindicatos para congelar precios en un periodo X, asentar salarios que estén unos puntitos arriba de la inflación, reacomodar desde allí. ¿Con qué fuerza política se lo hace? ¿Con cuál liderazgo se lo hace? ¿Con cuál liderazgo de penetración masiva, no sectorial? ¿Eso es Cristina o el kirchnerismo duro, cuya representación popular es tan insuficiente como para que Cristina haya debido recurrir a Alberto al fin prioritario de sacarse de encima a Macri? ¿Eso es Alberto o el albertismo, entendiéndose por tal cosa la táctica fracasada, evidentemente, de que los factores del poder darían respiro por haber propuesto a un moderado? ¿Eso es qué? Que no sean arrebatos de aventurerismo declamativo. No es que uno tenga la respuesta, ¿eh? Es solo que está seguro de la pregunta. Y seguro de que se hace recurrente citar algunas obviedades, recordar algunas obviedades. Por ejemplo, las citó Jorge Alemán en su artículo de página 12 esta semana, que de obviedad no tendrían nada si es por las reacciones adversas que provocó entre algunos o varios de quienes se supone estamos en el mismo palo respecto de caracterizar la contradicción principal. Nunca una posición es más de izquierda o más crítica o más consecuente solo por sus enunciados. La chiquilinada del izquierdómetro, ¿no? Que no es lo único, está el peronómetro, el trotskómetro. Bueno. Los debates, las deducciones, las decisiones no pueden sostenerse en un declaracionismo voluntarista, sino en, este resumen es mío, dos cuestiones. A, ¿qué mayoría social está conectada con lo que se pone en juego? Y B, ¿qué proyecto político puede asumir de modo duradero una renovación del Estado en su sentido más amplio? Una renovación que estimule la formación de esa mayoría. Para ejemplificar e insistir con lo ya opinado consecutivamente en estas líneas editoriales, no existe ninguna probabilidad de que el acuerdo con el Fondo Monetario sea cumplible. El gobierno no hace ni hará más que patear la pelota lo más lejos que puede, o pueda, y en cualquier hipótesis, los problemas estructurales de la economía argentina no pasan por la ficción mutua del Fondo y de la Argentina de pagarle al organismo en las condiciones impuestas o aceptadas.
más tarde, más temprano, a sentarse otra vez, a reestructurar o reformular todo otra vez. Se verá en qué condiciones internacionales, regionales, etc. Toda la energía que vuelca la burbuja ultrapolitizada, nosotros entre ellos, en admitir o rechazar el arreglo con el Fondo Monetario, que por lo que se sabe supondrá pago propio dentro de 2 años y pico, debería dedicarse a atender cómo se resuelve un drama inflacionario que a la clase media y a una pobreza extendida y estructural le sigue pegando ahora, no en la ficción y o proyección de lo que habría que empezar a pagar en 2025, 26, a mediados de la década. Es ahí donde el gobierno está haciendo agua y donde, si es por la interna del Frente de Todos, entre el silencio de Cristina, que quiere decir qué, la renuncia parlamentaria de Máximo, las pujas a cielo abierto y las chicanas en los bloques de diputados y senadores, los dimes y diretes entre el quisilofismo y la cámpora, da la sensación o certidumbre de no estarse a la altura del riesgo concreto que se corre, que es nada menos el retorno de lo que se sacó de encima para que nunca más volviera. Como escribe hoy el colega Luis Rushstein, el gran contrasentido de esta serpiente que se come la cola es que, como protesta contra la inflación, y vaya si tiene derecho, un sector amplio de las clases populares se vuelca electoralmente a los que causaron el problema y lo van a profundizar o lo van a reemplazar por otro peor, como hizo Domingo Cavallo con la convertibilidad, con la fantasía del 1 a 1. Porque con 50% de inflación, ningún oficialismo gana ninguna elección bajo ningún punto de vista. Vamos derechito a encarar el voto hacia el verdugo. Otra vez. Desde ya hay quienes consideran que esto es lo mismo que Macri y que ergo no hay razones para preservar unión o unidad alguna. Bueno, ahí ya no se puede seguir discutiendo. Pero es cierto que el gobierno, el frente, sus referentes, sus egos, deberán hacerse cargo de la parte que les toca si es que la derecha vuelve, casi como si nada.